Entonces, ¿qué ocurre? Jesús crece en mí y disminuyo yo, como dice la canción. Va creciendo Jesús y va disminuyendo. ¿Y qué ocurre entonces en ese caminar? Y en ese caminar, queridos hermanos, se nota el Cristo que está en mí y cada uno de nosotros nos vamos haciendo más parecidos a Cristo. Iguales nunca vamos a ser, por supuesto, pero nos vamos, como dice San Pablo, conformando en Cristo, haciéndonos parecidos a Jesús. Jesús reflejó a quién, fue el rostro visible de quién, de su papá Dios. Él reflejó la gloria del Padre y me dice a mí, Marcelo, y nos dice a cada uno de nosotros, vos me tenés que reflejar a mí. Pero Jesús, ¿cómo te voy a reflejar a vos si yo estoy lleno de mugre? Bueno, deja tu mugre en mí, para eso te doy la gracia de dejar tu mugre en mí. ¿Y qué ocurre? Y yo voy a entrar en vos con mi Santo Espíritu y te voy a limpiar sanación interior. Te voy a limpiar. Pero para que yo te limpie, vos me tenés que dar tu sí. ¿Y cómo hago, Señor? Pedime la gracia, no tengas miedo. Pedime la gracia, Señor Jesús, y le pedimos ahora a todos, Señor Jesús, dame la gracia de poner mi mugre en tu sagrado corazón, porque mi mugre no te va a ensuciar, porque ya cargaste con toda la mugre de todos mis pecados y de los pecados de toda la humanidad. ¿Cómo puedo ser tan soberbio de pensar que mi mugre te va a ensuciar? Bien, y así comenzamos este retiro, dejando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos en Jesús. Y le vamos a pedir a Jesús, por supuesto, a través de su Santo Espíritu, que venga a nosotros, que ya está en nosotros, ya lo dijimos, para que mueva y remueva y nos renueve ese bautismo que a veces lo tenemos en el centro de nuestro corazón, pero tapado como las capas de cebolla de la mugre que vamos coleccionando a través de la vida. ¿Y cuál es nuestra mugre? Nuestra mugre es nuestra falta de perdón, la mugre fundamental. Y falta de perdón que es falta de amor. Y además nuestras envidias, nuestras esclavitudes, nuestras ataduras, nuestros vicios, que quien más, quien menos tenemos un poquito de cada cosa, como nuestros vicios capitales, ¿no es cierto? Nuestra soberbia, nuestra avaricia, nuestra lujuria, nuestra envidia, nuestra pereza, nuestra ira, nuestra gula, nos va inundando nuestros corazones. Y nos va Marcelo, fortaleciendo. ¿Sí? me Hola. dicen que te escuchan muy bajito. Bueno, ¿ahora? Tal vez, ¿están bien conectados tus auriculares? ¿Está todo bien conectado? Yo escucho bien. ¿Ahí me O, estás escuchando mejor? o si puedes acercar un poquito el micrófono del auricular. Hola, hola, ¿ahí se escucha? Voy a ver. Yo escucho muy bien. Se escucha muy bien. Se escucha muy bien. Decile, se escucha bien. Bueno. Se escucha bien, Marcelo. Se escucha bien. Gracias. Sí, yo también lo escucho bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces decíamos que estamos llenos
bueno, todos tenemos nuestros vicios capitales, quien más, quien menos, uno más que otros, pero ¿quién puede decir yo no tengo vicio, no tengo pecado? Un soberbio, ahí está el pecado de la soberbia, o el vicio capital de la soberbia. Bueno, entonces, estamos llenos de pensamientos que nos dan vuelta permanentemente, pensamientos que no podemos manejar, pensamientos que nos pone también el enemigo, pensamiento que evita que podamos introducirnos, digamos, en nuestro interior y buscar esa perla preciosa. ¿Y cuál es la perla preciosa? Dice la palabra que cuando encontrás la perla preciosa dejas todo. Es Jesús, ¿eh? El amado de mi alma, como dice Cantar de los Cantares, y la palabra que les ha dado el Señor para este retiro. Entonces todos vamos a buscar el amado de nuestras almas, el amado de nuestros corazones, el que ya está en nosotros desde el bautismo. Pero para eso tenemos que creerlo, ¿eh? Por eso Jesús, volvemos al hilo, ¿no es cierto? Jesús dice, el que cree en mí. Entonces, esa fe que la tenemos tan deteriorada, tan castigada, tan apaleada por la vida, esa fe que tenemos la fe teologal del bautismo, pero ¿qué nos pide el Señor? Nos pide la fe carismática, la fe que no admite la menor duda, la fe que se le dice al cerro, quítate de allí, y el cerro se quita, esa fe de San Pablo, esa fe de Pedro. Bueno, pero ¿cuándo tuvieron esa fe los muchachos? Y tuvieron esa fe después que Jesús les dio adelanto de Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Claro, porque Pedro, bueno, Pedro lo negó 3 veces, conocemos la historia. A ver, Pedro, María Magdalena, más adelante Agustín, San Agustín, pues nosotros vemos al santo, ¿no? Pero no vemos que Pablo, que no estuvo con Jesús personalmente, pero que digamos que venía en contramano, ¿eh? Bien. Entonces, Jesús comió con ellos, Jesús bebió con ellos, Jesús resucitó muertos con ellos, Jesús sanó enfermos con ellos, Jesús liberó poseídos y oprimidos por el demonio con ellos. Es decir, Jesús ponía el sello de lo que él decía, ¿con qué? Con muestras objetivas de lo que decía. Él trajo la buena nueva, ¿y qué hizo? Bueno, dio todos los signos y prodigios para, digamos, ejemplificar quién era Dios. Y le dio a los discípulos la misma potestad y les dijo, hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Y los discípulos realmente, bueno, al principio lo ponían en duda, pero cuando los discípulos empezaron a pensar como Jesús, a hablar como Jesús, a obrar como Jesús, y después que recibieron el Espíritu Santo, porque antes tenían dudas como tenemos todos nosotros en este camino de conversión, esto será, no será. Entonces vemos cómo nosotros estamos viviendo el mismo proceso que vivieron los discípulos. Por eso que Él nos eligió y nos capacita. No es que nos eligió capacitados, entonces, a ver, yo voy a sacar a los santos. No, en absoluto. Sacó a los necios de este mundo. Pedro era pescador. O sea, no era un hombre instruido. Pablo sí, pero Pedro no. ¿Y qué hizo con Pedro? Y lo mismo que hace con cada uno de nosotros. ¿Qué hace? Nos transforma, nos da vuelta como una media. Bien. Por ejemplo, tenemos en Mateo
capítulo 16, versículo 13 en adelante dice: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno dicen que eres Juan Bautista, otro dicen que Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Y nos pregunta a nosotros también. Y Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: feliz eres, Simón, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y la fuerza del infierno no la podrán vencer. Bien. ¿Qué tuvo Pedro allí? Un pensamiento de Dios. No te lo dijo la carne, esto te lo dijo mi papá, porque vos nunca hubieras dicho esto. Bien. ¿Estaba inspirado por quién? Por el Espíritu Santo, evidentemente. Continúa el capítulo 16 de San Mateo y dice ya en el 21 en adelante: le dijo también que iba a ser condenado a muerte y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo, diciéndole: Dios te libre, Señor, no pueden sucederte estas cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: detrás de mí, Satanás, tú me harías tropezar. No piensas como Dios, sino como los hombres. O sea que esa es la lucha que tenemos nosotros, entre pensar como piensa Dios a través del Espíritu Santo que está en nosotros, y pensar según la carne, como dice San Pablo, pensar como piensa el mundo. Desde el mundo, evidentemente, pero claro, si te estoy ofreciendo que te voy a salvar, que me voy a jugar por vos, y vos me decís, Jesús, que pienso como los hombres, ¿y cómo querés que piense? Y Jesús quiere que pensemos como piensa Él. En la primera carta de los Corintios, capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente: precisamente nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Eso dice San Pablo. Un poquito más arriba, el 14 dice, desde el 14 en adelante, dice: el hombre que se quedó en lo humano, en pensamientos humanos, el hombre que se maneja según la carne, el hombre que se maneja según los criterios del mundo, no entiende las cosas del Espíritu Santo, del Espíritu con mayúscula. Para él son locuras y no las puede entender, porque las cosas del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo, se aprecian a partir de una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual juzga de todo, y a él nadie lo puede juzgar. Y precisamente nosotros tenemos el pensamiento de Cristo, y eso lo dice Pablo. Entonces, pongámonos digamos, en sintonía con la época que vivió Pablo. Pablo era un asesino. Mató al primer mártir, o al menos estuvo allí, cuando aprobando la muerte de Esteban, el primer mártir de Cristo. A ver, ¿y Dios lo castigó? Y no. Dios le dio la posibilidad. Y conocemos todos la conversión de Pablo. O sea, Pablo, que venía persiguiendo a los cristianos, mató al primer mártir de Cristo, dice: yo termino pensando como piensa Cristo. ¿Y cómo se entiende esto? Y lo dice la palabra. Esto no se puede entender. Esto se aprecia a partir de una experiencia espiritual. ¿Qué tuvo Pablo? Un encuentro con Cristo. ¿Y qué venimos nosotros a tener en un retiro? Un encuentro con Jesús. El Jesús que ya está en nosotros. Entonces Pablo dice: no soy yo. Es decir, yo no puedo estar haciendo lo que estoy viendo
con mis ojos de la carne. Yo no puedo estar resucitando muertos. Yo no puedo estar levantando un paralítico. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Versículo 8 en adelante. En Listra había un hombre con los pies tullidos, cojo de nacimiento, que nunca había caminado. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, fijó en él su mirada y descubrió que este hombre tenía fe para ser sanado. Y le dijo entonces en voz alta, ponte de pie. El otro dio un salto y empezó a caminar. ¿Cómo se entiende eso? ¿Quién era? ¿Pablo? No, no era Pablo. ¿Quién era? Jesús, que estaba en Pablo, quien levantó a este paralítico que no cabía la menor duda. ¿Por qué? Porque era paralítico de nacimiento, o sea, nació paralítico. Bien. Hechos de los Apóstoles, capítulo, vamos a la sombra de Pedro, capítulo 5, versículo 14 en adelante. Con esto un día cada día mayor de hombres y de mujeres se unían al Señor mediante la fe, tanto que sacaban los enfermos a las calles en camas y camillas, para que cuando Pedro pasara al menos su sombra, cubrir a alguno de ellos. Acudía mucha gente aún de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus malos, y todos quedaban sanos. ¿Cómo que todos quedaban sanos? Quedaban todos sanos, ¿por qué? Porque estaban unidos ¿en qué? En la fe. ¿La fe en quién? La fe en la perla preciosa, la fe en el amado de mi alma, de nuestras almas. ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo. Todos quedaron sanos. Pero dice también la palabra que cuando Jesús entró en Cafarnaúm, allí hizo poco milagro porque allí había poca fe. ¿Y de qué fe se trata? Se trata de la fe carismática, trata de la fe del granito de mostaza. Mateo, capítulo 17, versículo 14 en adelante. Cuando llegaron, estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y de rodillas le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo que es epiléptico y está muy grave. Muchas veces cae al fuego y otras al agua. Lo traje a tu discípulo, pero no han podido sanarlo. No han podido sanarlo. Jesús respondió, y no responde, qué gente tan incrédula y extraviada. ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos a ustedes? Tráiganmelo aquí. Y Jesús ordenó al demonio que saliera el niño, que quedó sano de inmediato. Los discípulos pues se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? Y Jesús les dijo y nos dice, porque ustedes tienen poca fe. Yo les digo que si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí, ponte más allá. Y el cerro obedecería. Nada les sería imposible. Los demonios de esta clase no se van sino con oración y ayuno. ¿Qué se desprende de esto? Y se desprende que los discípulos no oraban como Jesús pretendía que oraran, y menos aún ayunaban. El Papa Francisco pidió el otro día, por todo lo que está pasando en el mundo, ayuno, nos pidió a todos, ¿no? Y dijo, les hablo en serio, es decir, esto ya va en serio, ayunen. ¿Y Jesús qué dice? Ayuno y oración. Oren y ayunen y oren. Bien, ¿y cómo hago? Y pidamos la gracia. Nos está pidiendo la cabeza máxima, o sea, Pedro en la tierra, elegido por Jesús a través del Espíritu Santo, el Santo Padre que está diciendo, recen y ayunen. Bien, esto queda en la conciencia de cada uno de nosotros. Entonces, en Efesios capítulo 4, nos dice el Señor lo siguiente. 22 en adelante. Ustedes tienen que dejar su manera anterior de vivir. El hombre viejo, cuyos deseos engañosos lo llevan a su propia destrucción.
¿Y cuál es el hombre viejo? El hombre viejo es el hombre psíquico, es la carne de San Pablo. Es lo que le pasó a Pedro. Va de retro, Satanás, y ese pensamiento, no te lo dio a mi Padre que está en el cielo, ese pensamiento lo sacaste vos de tu propia carne, de tu propia psiquis, de tu propia humanidad. Y yo te estoy pidiendo, Pedro, que pienses como pienso yo, o sea, como piensa Jesús. Dejen que su mente se haga más espiritual para que tengan nueva vida. Es decir, espiritualicen, nos dice el Espíritu a través de Pablo, espiritualicen sus pensamientos para que piensen como yo. Dejen que su mente se haga más espiritual para que tengan nueva vida y revístanse del hombre nuevo, del hombre nuevo. Este es al que Dios creó a su semejanza, dándole la justicia y la santidad que proceden de la verdad. Y acá, bueno, nos da la receta el doctor Jesús, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo. Dice, no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos partes del mismo cuerpo. ¿De qué cuerpo? El cuerpo místico, de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y acá nos da algo que es fundamental. Dice, enójense, pero sin pecar. Que el enojo no les dure hasta el término del día y no den lugar al demonio. Es decir, que cuando yo me enojo con mi mujer, cuando vos te enojas con tu marido, cuando vos te enojas con tu mujer, y no la hablás por 2, 3, 4 días, allí ya está el demonio actuando. Y enojarte es lícito, es humano enojarte, por supuesto que te enojas, pero que no te dure hasta el término del día. Nos da la receta. Esta es una receta, sé que hay muchos matrimonios acá conectados. Esta es la receta para no dar lugar al demonio. ¿Por qué? Porque ya no, yo no voy a aflojar. Y si no afloja ella o si no afloja él, yo no aflojo. ¿Qué importa quién afloja? Para seguir enojado, no sea necio, no sea necia. Pero yo tengo siempre que... No sea necia, no sea necio. Afloje, no dé lugar al demonio. Hable, dialogue, comuníquese. Dios es familia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y hay una comunicación permanente entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Es permanente, la Santísima Trinidad que está en nosotros también. Entonces nosotros mismos le ponemos ese freno, esa barrera, ese vallado a la comunicación. No me voy a comunicar nada, porque me tiene harto, me tiene harta. Enójense, pero sin pecar. Es decir, que enojarse no es pecado. Pecado es que el enojo dure hasta el final del día y te levantes a la mañana enojado, con bronca, con resentimiento. Eso no es de Dios. No lo digo yo, Marcelo, no, lo dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo más adelante, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Es decir, yo no estoy ofendiendo a Dios, porque si yo a usted lo ofendo, usted a mí me castiga, es decir, tiene bronca, y la reacción natural hacia la ofensa, ¿cuál es? Y es el castigo. Me estaba ofendiendo, yo te voy a castigar. Cuando yo estoy pecando, me desenchufo del Espíritu Santo, ¿y qué pasa? Estoy entristeciendo a Jesús. Con mi pecado yo lo hago llorar a Jesús. Eso nos ha enseñado el padre Betancourt. Darío Betancourt. Estamos haciendo llorar a Jesús. A mí me da más resultado pensar y sentir que con mi pecado hago llorar a Jesús que ofendo a Jesús. Y sigue diciendo, arranquen de raíz entre ustedes los disgustos, los arrebatos, el enojo, los gritos, las ofensas y toda clase de maldad. Por el contrario, muéstrense buenos y comprensivos unos con otros.
perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. ¿Y cómo me perdonó Dios en Cristo? Dios me perdonó total, absoluta y definitivamente. Y lo sigue haciendo a través de la parábola del Padre Misericordioso, a través de su iglesia. Cristo es la cabeza, y a través de mis hermanos sacerdotes en el sacramento de la reconciliación. Pero el cura puede ser más pecador que yo. Sí, puede ser más pecador que yo, pero cuando él me está bajando la cruz, cuando me está absolviendo, no es él. Él actúa in Christi, él actúa, o sea, es Cristo que me está absolviendo. Bien. Y el sacerdote tiene que responder por su vida, por sus pecados, porque son tan hombres como nosotros. Y nosotros tenemos que interceder también por ellos. Bien. Entonces, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Bien. ¿Eso qué es? Eso es misericordia de Dios. Esa es la misericordia. Padre Aldunate, Padre Carlos, una vez me dice, mira, misericordia es perdonar como perdona Cristo, como me perdonó mi Padre Dios en Cristo, me perdonó todos mis pecados, absolutamente todos mis pecados. Entonces, cuando yo peco, me desenchufo de Cristo. Cuando yo peco, hago llorar a Cristo. Cuando yo peco, entristezco a la persona del Espíritu Santo de Dios. Bueno, y una vez me dijeron, ¿por qué usted dice que una persona? No está escrito que una persona. Hay una persona que tiene que tener, una persona tiene que tener inteligencia, una persona tiene que tener voluntad y una persona tiene que tener sentimiento. ¿Tiene sentimiento el Espíritu Santo? Y sí, acá dice en Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Bien. ¿Y dónde dice que tiene inteligencia y dónde dice que tiene voluntad? Bueno, vamos a la primera carta de los Corintios. Primera carta de los Corintios, capítulo 2. Dice lo siguiente. En versículo 10. Primera de Corintios 2, 10. A nosotros, sin embargo, Dios nos lo ha revelado por su Espíritu Santo. Pues el Espíritu escudriña todo hasta lo más profundo de Dios. Escudriña y da inteligencia, o sea, tiene inteligencia. La primera de Corintios 12, 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu con mayúscula, el cual reparte a cada uno según quiere. Bien, o sea que tiene voluntad, para repartir que tiene voluntad, y ya vimos que tiene sentimiento. Entonces el Espíritu Santo no es una energía, como nos quiere hacer creer la nueva era, que Dios es energía, Dios es una fuerza. No, Dios tiene mucha energía, tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, actúa como suave brisa, o como viento huracanado, o como lenguas de fuego, y bueno, y actúa como quiere, donde quiere, a su manera, con su pedagogía, y nosotros nunca lo vamos a entender, dice la palabra, pero sí sabemos que es la persona compañera que Jesús dejó hasta el último día de nuestra existencia. Bien. Entonces, hermanos, esa persona, la persona del Espíritu Santo, redondeando esta primera aproximación, es la persona que nos acompaña, es nada más ni nada menos que el esposo de María Santísima, es nada más y nada menos que la persona que dejó Jesús, pero lo dejó también antes de irse como primicia a los apóstoles, ¿no? En el último capítulo de Lucas, en Lucas capítulo 24, dice lo siguiente. Versículo 49 en adelante. Dice Jesús, antes de la ascensión,
Ahora yo voy a enviar sobre ustedes al que mi padre prometió. Por eso quédense en la ciudad hasta que hayan sido revestidos de la fuerza que viene de arriba, de la persona del Espíritu Santo, que viene con mucha fuerza. Jesús los condujo hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Jesús se fue. Desde la lógica humana, acá volvemos a pensamiento de Dios y pensamiento de hombre. Pensamiento de hombre. Se fue Jesús, no lo voy a ver nunca más. Está bien, él me dijo que me va a mandar la persona del Espíritu Santo, pero, siempre lo de San Pero, yo soy cristiano, pero a mi manera, soy católico, pero no creo en la iglesia, no creo en el Papa, no creo en los curas. O sos católico como Cristo te mandó que sea católico, o no te mientas, porque si te mentís, estás mintiendo a los demás. Eso es secundario, pero le estás mintiendo a Dios. Estás mintiendo a Dios. Bien. Entonces, pensamiento humano, San Pero, a ver, pero el pensamiento humano es, quedo muy triste, quedo destruido, no lo voy a ver más a Jesús. Bueno, pero sin embargo acá dice, como los apóstoles ya tenían adelanto de Espíritu Santo, dice, ellos se postraron ante él. Jesús se va yendo, ascensión de Jesús. Y volvieron muy alegres, dice, a Jerusalén, donde permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. ¿Por qué quedaron contentos? Cuando la lógica humana, porque ellos ya estaban llenos del Espíritu Santo, antes que el Espíritu Santo se derramara oficialmente en Pentecostés. Y allí ya lo trataron de borracho, lo trataron de locos. Bueno, Jesús también, y también te van a tratar vos de borracho, de loco, cuando ores en lenguas, cuando, bueno, conocemos la historia. Si te has decidido seguir al Señor, dice la palabra, prepárate para la prueba. Bien. ¿Y por qué tenían adelanto de Espíritu Santo? Bueno, porque Jesús les había dado adelanto después de muerto y resucitado, cuando Pedro, antes de ir camino al Calvario, le dijo, yo no lo conozco a este hombre, recordamos la negación de Pedro, cuando venía en la barca y Juan le dice, es el Señor, y Pedro se tiró atolondrado, como somos nosotros, al mar, ¿no es cierto? Y ahí comió con el pescadito, los discípulos de Maús, que no lo reconocían, pero lo reconocieron con la fracción del pan. O sea que ellos fueron teniendo adelanto de Espíritu Santo, adelanto de Espíritu Santo. Entonces cuando ellos llegaron antes de la ascensión de Jesús, ellos estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de Jesús, ellos ya creían en Jesús. El que cree en mí hará la misma cosa que yo hago. ¿Y qué hizo Pedro? Y Pedro reunió a 5.000 personas después de Pentecostés. Pedro dijo, está todo escrito en la palabra, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A Dios o a los hombres? Yo le voy a hacer caso a Jesús. Y bueno, y si me meten preso, me meten en la cárcel, y así tuvieron cárceles, así tuvieron naufragios, Pablo, cárcel también, así tuvieron liberaciones milagrosas. ¿Por qué? Porque creyeron en Jesús. Entonces, hermanos, lo trascendente en la vida es la fe. Es la fe carismática. Bien, la fe del granito de mostaza, la fe que se riega todos los días, la fe que se transmite a través de ¿qué? A través de los carismas. A través de los carismas. Estamos en un retiro organizado por la Renovación Carismática. La fe de los carismas. ¿Y qué hacen los carismas? ¿Y los carismas qué son? ¿Carisma de qué? Del Espíritu Santo. O sea que, a ver, ¿cómo lo puedo explicar en 2 palabras? Una iglesia
sin carismas, es una iglesia sin Espíritu Santo. Bueno, es decir, cuando Pablo le hablaba a los corintios, a los efesios, a los gálatas, él no ponía en duda los carismas. ¿Sobre qué hablaba Pablo? Hablaba cómo usar los carismas, pero de ninguna manera ponía en duda la existencia de los carismas. Bueno, hoy, ¿cuántos años después? Y hay sectores que ponen en duda la existencia de los carismas. No, una iglesia sin carismas es una iglesia sin Espíritu Santo. Así que quedémonos tranquilos, queridos hermanos, que nos llamamos renovados en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando uno invoca a la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra de tal manera a través de los carismas que se producen milagros que no se pueden tabular desde la ciencia. ¿Por qué? Porque ella lo dijo. Le daré sabiduría, y sabiduría no es precisamente la sabiduría del mundo, que no estamos en contra de la sabiduría del mundo, pero la sabiduría del mundo vemos también, ¿no es cierto?, los sabios de este mundo a qué nos han llevado. Y estamos en contra de la sabiduría del mundo. No, no estamos en contra. Lo que pasa es que la sabiduría del mundo, si no se utiliza para gloria de Dios, y se utiliza para gloria del enemigo. Bueno, no vamos a hablar de la historia del mundo, porque no viene al caso, pero vemos los frutos, y los frutos que vemos en el mundo, lamentablemente, no son los frutos del Espíritu Santo. Jesús les dice a los muchachos que no son sus discípulos, ¿no? Les dice lo siguiente. Les dijo: ustedes son de abajo. Es decir, ustedes piensan como hombres, ustedes son de abajo. Yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso acabo de decirle que van a morir con sus pecados, y morirán en sus pecados por no haber creído que yo soy. Fíjense la fe, ¿no? Y le dije: ¿tú quién eres? Jesús contestó: se lo he dicho desde el comienzo. Tengo mucho que decir y criticar de ustedes, pero el que me envió es la verdad, y lo que hablo al mundo es lo que yo vi en él. No comprendieron que le hablaba de su padre. Jesús agregó: cuando hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por cuenta mía, solamente digo lo que el Padre me enseña. El que me envió está conmigo y no me deja nunca solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Bueno, ¿y qué nos dice el Señor a nosotros? Bueno, sé dócil al Espíritu Santo, porque Él te va a llevar a la verdad total. Él, te va a encomendar los carismas para gloria mía, o sea, para gloria de Jesús, y vas a ver con tus propios ojos lo que yo hago. Solamente cree en mí. Solamente cree en mí. Y te dejé mi iglesia, porque yo soy cabeza. ¿Para qué? Para que todo lo que hagas, lo hagas adentro de la iglesia. Si no sos un francotirador que lo haces por tu cuenta y te desenchufás del Espíritu de Dios. Que hay un orden, la iglesia. Y como iglesia, Jesús nos va dando la sana doctrina, nos va encomendando los carismas, y dice San Pablo, o sea, Jesús a través de San Pablo, y los carismas tenés que desearlos. Carismas tenés que desear. Entonces preguntémonos nosotros si deseamos los carismas, preguntémonos nosotros qué pasa con los carismas, y pues preguntémonos nosotros cómo instrumentamos los carismas, qué hacemos con ellos y qué sello le ponemos a los carismas, si vemos realmente la obra de Dios y si los carismas los utilizamos para gloria de Dios o para pavonearnos nosotros. Y si es para pavoneo personal, créeme, hermano, que
allí se sube al caballo del enemigo. Porque Jesús dijo, sean como yo, mansos y humildes de corazón. Esto es un camino de humildad. Y para caminar en la humildad tenés que caminar en la iglesia. Con todos los problemas que tenemos. No que tiene la iglesia, no, que tenemos. La verdad siempre se impone porque la verdad es Jesús. Entonces, si la palabra dice, si está decidido Señor, a seguir al Señor, prepárate para la prueba, bueno, no te van a poner alfombra roja, pues si te ponen alfombra roja, te adulan, te aplauden. Eso no es de Dios. San Ignacio de Loyola, me contaba el padre Carlos Aldunate, reunía a la compañía de Jesús una vez al mes. Y el mes que no los perseguían, les decía a los sacerdotes de la compañía, este mes algo hemos hecho mal. Satanás nos ha dejado tranquilos, es decir, Satanás no nos ha perseguido. Bueno, uno dice, bueno, desde el pensamiento del mundo, la verdad que te dejan un mes tranquilo, bueno, gloria a Dios. Y sin embargo, en el discernimiento de las dos banderas de San Ignacio, la bandera del mundo y la bandera de Dios, y él le decía, Satanás está tranquilo, algo hemos hecho mal. Entonces, bueno, ese fino de discernimiento de San Ignacio de Loyola, tenemos que llevarlo también a nuestra práctica, ¿no? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con nuestra conciencia? ¿Qué está pasando, digamos, con nuestra oración, con la vida sacramental? Por eso que adentro de la iglesia hagamos todo, fuera de la iglesia no hagamos nada, ¿eh? O cuando te llaman y te dicen, hacemos una oración de sanación. Mira, primero hablemos de Jesús, primero, es decir, ¿los carismas para qué sirven? Para sellar las evangelizaciones. No sirven para ver, a ver, voy a buscar al fulano de tal que es liberador, al otro que es sanador. No, el que libere y el que sana es Jesús. Y Satanás eso lo tiene muy claro. Y como dice la palabra, es un mentiroso y es un asesino. Juan 8:44. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos del diablo, le dice Jesús, porque Jesús hablaba de su padre, y ellos decían, no, mi papá, que nuestro padre es Abraham, el padre de la fe, y vos venías a decir que habla del padre, de Dios, pues estás loco. Bueno, él es asesino de hombres desde el principio, no ha permanecido en la verdad. Cuando habla de él brota la mentira porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Yo, en cambio, les digo la verdad y ustedes no me creen. La fe, no me creen. ¿Quién de ustedes encontrará en mí falsedad? Si pues les he dicho la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Por eso no me escuchan, porque no son de Dios. Es decir, muy clarito, hermano. Esto lo tomás o lo dejás. No la adapto a mi manera. Jesús le dice a sus compatriotas, a los judíos, mi padre no es Abraham. Yo soy desde siempre. Y los judíos no le creen, salvo los judíos mesiánicos, ¿no es cierto?, que aceptan a Jesús como el Mesías, pero todavía los judíos no le creen. Bien, sigue diciendo, de nada vale que yo me dé gloria a mí mismo, el que me da gloria es mi Padre, al que ustedes llaman nuestro Dios. Ustedes no lo conocen, mientras que yo lo conozco. Recuerden que hablamos en Corintios. ¿Qué dice en Corintios? Nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Y estas cosas no se entienden sino a través de un lenguaje espiritual. ¿Cuál es el lenguaje espiritual? Conocer, pero conocer en experiencia a Cristo, experiencialmente a Cristo. No, digamos, con cursos de teología. No, en la oración, en el encuentro entre el Espíritu con mayúscula y el Espíritu con minúscula, entre el Espíritu Santo y mi propio espíritu, invocando, haciendo presente mi bautismo y, digamos, enchufando las dos fichas. ¿Para qué? Para permanecer en gracia de Dios. Y sigue diciendo, pero yo sí lo conozco a mi papá, a mi padre. Si yo dijera que no conozco a mi padre, sería mentiroso como ustedes lo son ahora, porque yo lo conozco y guardo su palabra. ¿Quién es Jesús? Es la palabra de amor del Padre. Es el amado de nuestras almas. Es el que buscamos. Está en nosotros, sigamos buscando. Referente a Abraham,
2000 años antes de Cristo. El padre de ustedes, le dice Jesús a los judíos, sepan que él se alegró al pensar que vería mi día. Más todavía tuvo la alegría de verlo. O sea que Abraham lo vio a Jesús. Y los judíos replicaron, no tiene ni 50 años y dice que has visto a Abraham. Contestó Jesús, les aseguro que antes que Abraham existiera, soy yo. ¿Y qué dicen? Pues este tipo está loco, ¿cómo va a decir que Abraham lo conoció y que él conoció a Abraham? Sí, la verdad que si Abraham murió 2000 años antes que él, y este dice que Abraham lo vio a él. Y sí, claro que sí, porque Jesús es desde siempre, se descuelga en la historia nuestra hace 2000 años. ¿Por qué? Porque lo manda el Padre, la pasión voluntariamente aceptada por Jesús, según dice la Santa Misa, y es así, obviamente. ¿Para qué? Para salvarnos. Y nos salvó. En el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1. Versículo 23 en adelante. En una ocasión se encontraba en esta sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? O sea, el demonio manifestado en este hombre. ¿Has venido a derrocarnos? Yo te he reconocido, tú eres el santo de Dios. Es decir, ¿qué le dice el demonio? ¿Qué venía a hacer acá Jesús? Yo sé quién sos vos. ¿Por qué? Porque el que más conoce a Jesús, ¿quién es? El demonio, pues. ¿Y por qué lo conoce? Porque Jesús es desde siempre junto al Padre y al Espíritu Santo. Jesús hizo frente con autoridad. Cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo hizo revolcarse al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió. Bien, entonces el demonio lo reconoce. ¿Por qué lo reconoce? Porque lo conoce. Yo, es decir, reconozco a quien conozco, no puedo reconocer a quien no conozco. Entonces el demonio lo reconoció a Jesús. ¿Qué venía a hacer acá? ¿Y quién lo expulsó? Jesús lo expulsó. Jesús lo expulsó. Bien, hermanos. Vamos a sellar esta primera parte también con una oración, pidiéndole al Señor que espiritualice, como dice la palabra, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, para que reconozcamos que Él está en nosotros desde el bautismo, junto al Padre y junto al Espíritu Santo, y que la perla preciosa es el amado de nuestras almas, es Jesús que está en nosotros. Y para llegar a Él, Él nos dejó un camino. Él dice, yo soy el camino, verdad y vida. Y el camino está en una trocha angosta. Y eso se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Como dijimos, decía San Agustín, la Iglesia es santa y prostituta. Santa porque la creó Dios, prostituta porque está formada por nosotros los hombres. Es decir, nosotros no venimos de otro planeta, ni nosotros, ni los sacerdotes, ni las monjas, venimos de este mundo. Y la Iglesia, bueno, gracias a Dios, dice la palabra, ¿no? Que la fuerza del infierno no prevalecerán. O sea, no nos preocupemos, hermanos. La Iglesia se va a purificar y se estará purificando, y de hecho se está purificando, ¿no? Y tiene un conductor en la tierra que es el Papa. ¿Y quién eligió al Papa? El Espíritu Santo. Bien. Y a ver, y si yo hablo en contra del Papa cuando habla ex cátedra y no estoy de acuerdo porque no me gusta, por esto, por lo otro, ¿qué pasa? ¿Estoy hablando en contra de quién? Estoy hablando en contra de quien eligió al Papa. Entonces tengamos cuidado, hermanos, con nuestros pensamientos de hombres, tengamos cuidado con lo que decimos, tengamos cuidado con lo que actuamos, porque por ahí estamos actuando en contra de lo que Dios quiere, porque, digamos,
Él hace sus elecciones. Me refiero a la barca de Pedro, estamos todos en esta barca, y es lo que Él está pidiendo. Por la obediencia de un hombre llegó la salvación al mundo, y por la desobediencia de un hombre entró la muerte en el mundo. Entonces tengamos cuidado, es una sana advertencia, porque nos desviamos del camino y a veces con muy buenas intenciones, pero con pensamientos de hombres, con pensamientos de hombres. El pensamiento de Pedro humanamente era perfecto. ¿Cómo no voy a defender a mi amigo? ¿Cómo no voy a defender al que sana, el que está conmigo y sana y libera? Yo, si viene alguien, Jesús, quédate tranquilo, yo me voy a jugar hasta el final. De hecho, bueno, se jugó, le cortó la oreja a Malco y Jesús se la vuelve a poner y dice, pero no te das cuenta que yo tengo que cumplir la voluntad de mi Padre. Pues nosotros tenemos que cumplir la voluntad de Jesús, y para eso Jesús nos pide que seamos obedientes, ¿no? Para tener libertad. En Romanos, capítulo 2, dice, versículo 1 en adelante, dice, por eso no tienes disculpa, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Esto está escrito, esto es palabra de Dios, cuando juzga a los demás. Pues al juzgar a los demás, tú mismo te condenas, ya que haces precisamente lo que juzgas. Nosotros sabemos que la condenación de Dios alcanzará, sin equivocarse, a lo que hacen estas cosas. Está hablando de condenación. ¿Y tú crees que vas a escapar del juicio de Dios cuando condenas a los demás haciendo lo que tú condenas? Sigue diciendo, o bien te aprovechas de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no reconoce que esa bondad te quiere llevar a una conversión. Mire más clarito. Dios es bueno, por supuesto, es misericordioso, me perdona total, absoluta y definitivamente. ¿Y cuándo se termina la misericordia? El día que me muero, ahí se terminó la misericordia. ¿Y qué viene ahí? La justicia de Dios. Pero si tu corazón se endurece y te niegas, yo pienso así, se terminó, yo soy así, aguantame. No, es clarito. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás juntando tú mismo un gran castigo para el día del juicio en el que Dios se presentará como justo juez. El día del juicio personal. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus actos. Dará vida eterna a los que tomaron el camino de la gloria, de la honra y de la inmortalidad, perseverando en el bien. Al contrario, para los rebeldes, que no se someten a la verdad, sino a la injusticia, habrá reprobación y condenación. Habrá sufrimientos y angustia para cualquier hombre que hace el mal, para el judío primero y luego para el griego. En cambio, Dios dará gloria, honra y paz a cualquier hombre que hace el bien, primero al judío y después al griego, porque Dios no tiene preferencia por nadie. ¿Bien? ¿De qué me está hablando? ¿De que me someta a quién? A Cristo. Bueno, pero desde el pensamiento del mundo, pensamiento humano, someterse a ser esclavo. Sí, Cristo me dice, tenés que ser mi esclavo. Y el término esclavitud nos toca muy duro a todos. ¿Qué dijo la Santísima Virgen María? A Dios, yo soy la esclava, yo soy la servidora, soy la esclava del Señor. Y María fue la criatura o criatura más libre en la historia de la humanidad. Es decir, que si nosotros queremos ser libres, tenemos que someternos cada día más a Jesús. Y si no entendemos humanamente eso, hermanos, no entendemos nada. Bien, lo entendemos, pero tenemos que pasarlo de la cabeza al corazón. En Hebreos,
capítulo 12, versículo 9. Cuando nuestros padres, según la carne, nos corregían, los respetábamos. Sometámonos mejor al Padre de los Espíritus. Padre de los Espíritus para tener vida. Nuestros padres nos corregían a su gusto y para una vida que dura poco. En cambio, Dios nos corrige por nuestro bien y para hacernos santos como Él es santo. Las correcciones nunca nos alegran en el momento, más bien duelen, pero con el tiempo traen su fruto de paz y dan santidad a los que con ellas fueron probados. Por eso que cobren vigor los brazos que desfallecen y se hagan firmes las rodillas debilitadas. Enderecen los caminos por donde han de pasar, para que el cojo no se pierda, sino que mejore. Procuren estar en paz con todos y progresen en santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Bueno, hermanos, si uno habla por propia cuenta, todos tenemos derecho a dudar y decir, bueno, este es un fundamentalista, este habla de esclavitud. No, lo dice Dios, lo dice la palabra de Dios. Y si Dios me dice, Marcelo, sometete a Cristo, es que es obedecer a Cristo. Sé libre. Y si vos querés ser libre, tenés que depender cada día un poquito más de Cristo. Si vos querés hacer la tuya, vas a estar en el espíritu del mundo, creyendo que estás en Cristo, eso es otra cosa, engañándote, pero engañándote también engañás a los demás. Jesús fue el rostro visible del Padre y me pide a mí que sea parecido a Él, que lo refleje a Él. En Sabiduría, capítulo 8. Perdón, capítulo 9, versículo 14, 15. Dice, los pensamientos de los mortales son tímidos e inseguras las ideas que nos formamos, pues un cuerpo corruptible entorpece la conciencia y el vivir en casa de barro hace pesado el espíritu con sus 1000 pensamientos. Estamos en cuerpo de barro, pero nuestro cuerpo de barro es el templo del Espíritu Santo. ¿No saben ustedes, dice Jesús, que ustedes son el templo del Dios vivo? Tenemos todo escrito. Todo. Si inventamos algo, corre por cuenta propia, cuenta nuestra. Obedecer la palabra, como dice el profeta, ¿no es cierto?, es tragarnos el rollo, pero llevarlos a la práctica. Porque, bueno, ¿cuántas veces nos han hablado, y vos decís, bueno, pero, a ver, este habla tanto, o esta habla tanto de Dios, pero, a ver, ¿cómo vive? Porque hablar de Dios no es difícil, el problema es vivir como Dios quiere que vivamos. Fijémonos, nos está diciendo, vos tenés que depender de mí, vos tenés que ser esclavo, términos duros, vos tenés que someterte, sometimiento, y si, como María, nos vamos a pedir la gracia, y nos dejó la iglesia. Dios es familia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bien, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. 3 iglesias distintas y una verdadera. La iglesia triunfante, la iglesia purgante y nosotros la iglesia peregrina. Formamos entre todos la verdadera iglesia de Cristo. Vamos a hacer una oración. Así emociona el Señor. Estamos en el mes de la Biblia, así que, bueno, el Señor nos hace bailar un malambo con la Biblia para ver si alguna de las zapateadas entra en nuestros corazones, porque Él mismo dice, ¿no?, mi palabra es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, penetra hasta la raíz del alma y del espíritu. Bueno, y a veces nosotros somos más duros que la piedra. Pedro, y somos duros, y claro que somos duros,
Pero el Espíritu Santo obra, como dijimos, a pesar de nosotros. Él actuó no por lo que yo digo, sino por lo que Él dice. Y todo lo que hemos dicho ha sido corroborado por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué entra? Lo que dice Marcelo, no, entra lo que dice Dios. Entra lo que dice Dios. Si tenemos espíritu de rebeldía, le vamos a pedir al Señor que lo libere. Tenemos espíritu de duda, duda de mí, tenés todo el derecho, pero no dudes de la palabra. Tenemos pensamiento del mundo, por supuesto, somos mortales, estamos acá. Vamos a pelear con nosotros mismos, que es la lucha más grande. ¿Por qué? Y porque el enemigo nos hace zapatear nuestros vicios capitales, por supuesto, después lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Para qué? Y para que pensemos como piensa el mundo. ¿Para qué? Para que no pensemos como piensa Dios. Espíritu Santo de Dios. A ver, hermana Mónica, esa canción tan linda que cantaste sobre el Espíritu Santo. Empecemos a cantarla y seguimos cantando en lenguas y dejemos que el Espíritu obre en cada uno de nosotros, siga obrando en cada uno de nosotros. Oh, ven, Santo Espíritu. Ven a mí, Santo Espíritu. Ven a mí. Anita María, ¿me ayudas, por favor? Santo Espíritu, muévete. Vamos a cantar. ¿Se escucha? Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Ven. Gracias, Señor. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Rúa Santa. Rúa en que roba Rúa
Kadu ashere bawun ko bawe, kere bawe shere la, karabadu eshere bawro ro ere. Karala ere, laraba winke bawo, ere la ere ro, araba wero. Keda eshere la ere barala, karabae, udurura eshere baero ere la, Araba winkero, ereba erenlera, araba ero ero, ere pa, ere la ere pa wo, oro ere la ere pa ro, ada ere ba ero aba wero ba shere ba, apa. Ven a limpiar nuestros corazones. Ven a darnos la unidad. Ida esedere, edere la enquero, oro la ere ba enquere ba, ara la ere ba enquere aishere la eruba oro, ayara ere. Araba eren la eroro, ereba eren la eroba, aera la enqueroa, la eren la erera, araba en sharaba oro, ereba esharan la kerendere la eroa, araba Oroba eren la heredara inşara la oroba orola. Ven, Señor Jesús, Maranatá. Ven a darme la gracia de recorrer mi vida, porque contigo sí estoy seguro, no con otros métodos regresivos, contigo, claro que sí. Poner mi vida en tu sagrado corazón. Shedu edu bawen kerlawe roba eda eshen keru bawe roba ada eshedere inkerua kerala edo da bawo doere edewin sherueru bawen jesua baru bauru oro Aenkerere, erekedera derba, winshe duruba orua,
Edereren keduen şeroroba. Ada eşedere lavo. Oroba kereba eren la daraba edoro. Odoro la eşe. Kereba oro. Kerebe daralaen. Kerelaen keroba. Odorobe. Kereba eşere la rara. Abarala ere odo orola ere bawero ara edere berla ada eshedo. Ayúdanos a hablar como tú hablas, a pensar como tú hablas, a obrar como tú obras. Únicamente contigo podemos hacerlo. La palabra que da para este momento es abriendo la palabra. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros, aun siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un único cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del único espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Por eso, aunque el pie diga yo soy mano, y por eso no soy del cuerpo, no por eso deja de ser el del cuerpo. Asimismo, aunque la oreja diga yo no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Pero Dios ha puesto cada parte del cuerpo como ha querido. Si todos fueran la misma parte, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza puede decir a los pies no los necesito. Más aún, miren cómo las partes del cuerpo que parecen más débiles son las más necesarias, y las partes que menos estimamos las vestimos con más cuidado, y las menos presentables las tratamos con más modestia, lo que no se necesita con las otras que son más decorosas. Dios dispuso el cuerpo dando más honor al que le faltaba para que no haya divisiones dentro del cuerpo, sino que más bien cada uno de los miembros se preocupe de los demás. Cuando uno sufre, todos los demás sufren con él, y cuando recibe honor, todos se alegran con él. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular es miembro de él. Así pues, Dios nos ha establecido en su iglesia. En primer lugar, los apóstoles, en segundo lugar, los profetas, en tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros, después el don de curación, la asistencia material, la administración de la iglesia y el don de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Pueden todos obrar milagros? ¿O curar a los enfermos o hablar en lenguas? ¿O explicar lo que se dijo en lenguas? Ustedes, sin embargo, aspiren a los dones más preciosos, pero les voy a mostrar un camino mucho mejor.
oro aja eshere, kerela ikaerroba en kerela, keraerorua, keisheroro, kelaera, kereberalaeroro. Paja shainkeru ruba rebenkerela. Keja shainkeru bainkerela rerua. Oro ere kerela ishainkai kerela haire bawe ruba. Rua iberela rabadara badara lana maranata. Kaishere kaire bainko. Oro verán y vivirán mis milagros, porque yo soy el Señor. Gerai Kadaeshere, solamente cree y verás mi gloria. Hai Sharahada Erubara Hai Shederelai No hay pecado grande para mí que yo no pueda ni quiera perdonar. Hai Sharalai Hada Eshere Baunkuru. ¿Te animas a seguirme? Muestra mucha liberación. Déjate amar, ama como yo te amo, perdona como yo perdono, sin mí nada pueden hacer. Toma mi mano, mira qué cerca está. Mi Padre ha creado todo para que tú lo tomes para gloria de Él. Centrado en mí, dice Jesús. No tengan miedo. Yo he vencido al mundo.
anímate a vivir. Muestra al Padre Hurtado, al Santo Padre Hurtado. Un fuego que enciende otro fuego. Déjense incendiar por el Espíritu Santo. Como los santos que llegaron antes que nosotros. Muestra también al Padre Pío. En la San Cipriano, en la Santo Cura Brochero, Ovay, que tu hay, Sharelay, repeta un putuiche, que repara la Rabay, que mucha liberación, los coros de ángeles, Miguel, Rafael, Gabriel, María, huyen los demonios. Ahora, o corte de maldiciones, de magia, brujerías, azul, blanca, amarilla, negra, araba, magias,
El mandamiento más importante es el amor. Si tú amas y no perdonas, no amas. Yo te amo, no lo dudes. Entrega tu rebeldía y verás mi gloria. Sí, dice el Señor, te doy la gracia para renunciar al espíritu de rebeldía. En el nombre de Jesús, renuncio al espíritu de rebeldía. Hágalo en estos términos. En el nombre de Jesús, renuncio al espíritu de rebeldía, al demonio de rebeldía.
La palabra que da para esta oración, para finalizar la mañana, la anterior fue 1 Corintios 12, del 12 al 31. Y muestra, Señor, que hay que seguir leyendo. Se me muestra en palabra de conocimiento. Vamos a explicar después qué es. Si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me faltara el amor, no sería más que bronce que resuena y campana que toca. Si yo tuviera el don de profecía, conociendo las cosas secretas con toda clase de conocimientos, y tuviera tanta fe como para trasladar los montes, pero me faltara el amor, nada soy. Si reparto todo lo que poseo a los pobres, y si entrego hasta mi propio cuerpo, pero no por amor, sino para recibir alabanzas, de nada me sirve. El amor es paciente, servicial, sin envidia. No quiere aparentar ni se hace el importante, no actúa con bajeza, ni busca su propio interés. El amor no se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona. Nunca se alegra de algo injusto y siempre le agrada la verdad. El amor disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca pasará. Pasarán las profecías, callarán las lenguas y se perderá el conocimiento. Porque el conocimiento, igual que las profecías, no son cosas acabadas. Y cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé atrás las cosas del niño. Del mismo modo, al presente vemos como en un mal espejo y en forma confusa, pero entonces será cara a cara. Ahora solamente conozco en parte, pero entonces le conoceré a él como él me conoce a mí. Ahora tenemos la fe, la esperanza y Marcelo. Bueno, parece que a Marcelo se le cayó el internet. Anita María, un cantito, por Ya, favor. ya, vamos a hacer un cantito. Ya. Eres la luz de mis ojos, Señor. Eres la alegría de mi corazón. Eres la fuerza que yo siento en mí, la fortaleza, mi diario vivir. Qué maravilloso, qué maravilloso, qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso, qué maravilloso, qué maravilloso es su amor. Eres el pan sagrado que yo siempre recibo en mi corazón. Eres el agua que calma mi sed y con frescura transforma mi ser. Qué maravilloso, di tu hermano, qué maravilloso,
maravilloso es el Señor, qué maravilloso, qué maravilloso, qué maravilloso es su amor. Hola hermanitos, ¿cómo estamos? Vamos a ir ahora a la pausa, ya es la hora y volvemos. Vamos a unirnos después a las 3 de la tarde. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Se escucha. Mónica. ¡Qué maravilla! Sí, se escucha. Oye, ya, ha habido un pequeño desperfecto en el audio, pero ya estamos en la hora de irnos. ¿Ah? Y nos vamos a ir y a las 3 de la tarde, un cuarto para las 3 o 10 para las 3, vamos conectándonos, ¿ya? Para volver a tener la oración y seguir con Marcelo y cantando, ¿ya? Si quiere, nos vamos cantando una canción, ¿ah? ¿Vamos? Una pequeña indicación. Aquí llegó Marcelo de nuevo. De nuevo. Lindo, mi Marcelo. Así son las... Me fui un ratito al cielo y volví. Te fuiste un descanso, Marcelo. No, se cortó internet. Sí, yo sé, sí. Bueno, Gracias, Señor. Gracias, Señor. La palabra que estaba leyendo y que dio para la última parte, estaba leyendo una de Corintios 13, y se cortó cuando estaba del mismo modo al presente vemos como en un mal espejo y en forma confusa, pero entonces será cara a cara. Ahora solamente conozco en parte, pero entonces le conoceré a él como él me conoce a mí. Ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor, las tres, pero la mayor de las tres es el amor. Bueno, gracias Señor, porque bueno, ha habido muchísima liberación, muchísima liberación. Muchísima. Cortaban cadenas, se cortaban cadenas. Demonios, espíritus de rebeldía, porque hubo mucha gente conectada que se pidió la gracia de entregarse al Espíritu Santo, ¿no? Pidió espíritu de temor, de miedo más que de miedo, pánico a Dios, temor a ser castigado por el pasado, bueno, evidentemente, bueno, como siempre digo, no hay dos retiros iguales, ¿no? Bendito sea Dios. Pero bien carismático, bien renovado en el espíritu. Gracias, Señor. Bueno, no sé cómo seguimos. No te escucho, Anita María, no escucho a nadie. Anita No se María nos escucha. estaba explicando que vamos a una pausa Bien. para el almuerzo. Nos encontramos a las 3, hora chilena. Y Argentina. Tenemos la misma hora. Y en 3 horas más para los hermanitos de otros países. Ajá. Hermano Marcelo, la última palabra, Corintio, ¿primera Corintios o segunda? Primera Corintios. Ya, Primera de muchas Corintios, 13. la última, Primera de Corintios 13. Ya. Todo 13. Y la otra era Primera de Corintios 12, del 12 al 31. Ya, gracias. Gracias, Señor. Bueno, Hoy les abrazo cuento, hermano, y que caí en descanso. nos vemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí. Nos vemos a las 3 entonces. Sí. A las 3. Sí. ¿Sabí? Se cortó la luz. Se le cortó la luz a la Mónica. A la Mónica.
agüita, tecito, cafecito, galletas.